Vamos a hablar ahora de la gestión de datos contenidos dentro de un data frame de pandas, ¿no? Vamos a poder hacer muchas cosas, rellenar datos faltantes, hacer resúmenes, etcétera, ¿no? Vamos a usar otro de los datasets que hay dentro de los recursos del repositorio. Igual es un dataset público de internet. Este ya tiene, aunque el formato es igual que el anterior, este ya tiene el CSV. Por tanto, como tiene la extensión CSV, aquí está, el Colab es capaz, bueno, nos lo muestra más bonito, ¿no? Vamos a poner aquí 100 ítems por página. Y bueno, cosas que vemos por ejemplo, aquí igual hacemos el head y vemos el contenido físico del dataset, ¿no? Otra cosa es que se muestre bonito porque el Colab identifica las comas, etcétera, ¿no? Pero este es el contenido, lo que tenemos aquí es el contenido físico del dataset. Cosas que vemos en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, tenemos una primera fila con los nombres de las columnas, pero hay una columna que no tiene nombre, ¿no? Que lo vemos aquí, en este caso, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, pero estos primeros datos tienen 1, 2, 3, perdón, este 29, 3, 4 y 5 valores. Fijaos que hay una coma, como denotando que aquí hay un valor que falta, ¿no? Entonces se declaran 5 columnas, 6 columnas, pero hay muchas filas, estas primeras filas por lo menos, no tienen esa última columna. Si miramos el final del dataset, las últimas filas del dataset sí tienen esta columna, ¿no? De hecho, vamos a ver si vamos a las últimas filas del dataset, que son estas, ¿no? 112, 115, 15, 99, que son estas. Estos ya sí tienen valor, y algunas filas sí tienen valor para esta columna. Lo único que pasa es que al principio hay datos faltantes por la razón que sea, ¿no? Entonces este tipo de cosas los vamos a tener que arreglar en Python, ¿no? Con pandas. Entonces, igual podemos cargar el dataset, ¿vale? Fijaos cómo me muestra, cuando yo le pongo simplemente sin head ni tail, él me muestra unas cuantas del principio y unas cuantas del final, 365 filas, 6 columnas. Fijaos que le ha dado un nombre específico a esta columna que no tenía nombre originalmente. Tenemos valores faltantes, que son los de esas primeras filas. Al final no hay valores faltantes. Pongamos, por ejemplo, vamos a ver los últimos 20, que son ceros, bueno, son todos ceros, ¿no? Vamos a poner los últimos 40, que había algunos ya que no eran ceros. Estos siguen siendo todos ceros. Bueno, a ver, los últimos... Pues mira, vamos a usar iloc para ver, por ejemplo, del 250 en adelante. Y esto ya son, si tienen valores, ¿no? Que es lo que veíamos en el visor del Colab. Listo, es un dataset que tiene sus ciertos problemas. Es más, nos gustaría incluso que esto, la fecha, vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejar esto así para no abusar de esta celda y vamos a abrir un par de celdas adicionales. Bueno, yo creo que lo vemos aquí, por ejemplo, de info, que nos dice, tenemos todas estas columnas, fijaos que estas columnas él las interpreta como int64 porque no ha visto ningún punto decimal por ahí dentro. Esta última la define como flotante, seguramente por los datos, aunque el resto son enteros, seguramente por los datos faltantes él la infiere como flotante. Y estas dos primeras como objeto de manera general, que suele ser un string, ¿no? En realidad nos gustaría, bueno, primero, nos gustaría saber qué hacer con esta columna de unnamed, que no tenía nombre originalmente, pero igualmente esta columna que es la fecha, normalmente la columna principal de fecha nos gustaría que fuera el índice de la tabla, del data frame, para poder seleccionar por fechas, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos dos problemas. Uno, primero, que no está por índice, y segundo, que está como objeto. A nosotros nos gustaría que el índice fuera un objeto de tipo, no un objeto general, sino un objeto de tipo timestamp, que es de tipo fecha, para poder manipularlo tal cual, ¿no? Entonces este tipo de cosas las vamos a ir arreglando ahora en este notebook, ¿no? Entonces las columnas 35,6, el describe que hemos visto, ¿vale? Fíjate las columnas, mira, fijaos cómo solamente me muestra las columnas que él ha determinado que son numéricas. El describe no me muestra las columnas no numéricas, porque no se pueden hacer medias, percentiles, etcétera, por eso no me muestra otras. Fijaos como aquí yo veo que hay solamente 178 valores de todos los que hay. El info también me lo decía, ¿sí? 178 valores.
Puedo acceder a las columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle, oye, de esta columna, yo puedo acceder a esta columna también, vamos a acceder a esta columna. De esta columna, yo le puedo decir, bueno, yo estoy viendo, es más, vamos a seleccionar aquí del 200 en adelante. Bueno, ok, veo que son todos ceros. Voy a seleccionar del 100 en adelante. Yo sospecho que a lo mejor esta columna no tiene valores, todos son ceros, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a un data frame, a una columna, que me dé cuáles son los valores únicos que tiene, ¿no? Eso lo puedo hacer también con NumPy, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un array, esto es otra forma de definir un array, con estos valores, ¿no? 2, 10, 3, 15, 4 y 2, ¿no? Y esto tiene, el 10 y el 2 están repetidos un par de veces. Yo le puedo decir a NumPy que me dé cuáles son los valores únicos que tiene, me da un array más pequeño y con los valores sin repetir, ¿no? Entonces yo le puedo decir a la columna igualmente, estas son operaciones que también tengo dentro de una serie. Entonces le puedo decir, dame cuáles son los elementos únicos que tienes, ¿no? Y en este caso solamente me da uno. Esto quiere decir que todos los valores de esa columna, todas las posiciones de esa columna tienen el mismo valor, ¿no? Con lo cual, esto es una columna que es muy candidata a eliminarla del data frame porque no me está dando información descriptiva o diferenciadora de unas filas u otras, ¿no? Por ejemplo, puedo ver esta columna. Bueno, esto, por cierto, este dataset son cuentas de, creo que es en algún lugar de Francia, hubo una recogida de datos de un sistema de préstamo de bicis y entiendo que estas son las cuentas de cuántas bicis se prestaban cada día. Y cada columna son distintos barrios del lugar que fuera en Francia que estuvieron recogiendo estos datos, ¿no? Entonces, por eso hay 365 valores, porque hay una cuenta de bicis prestadas en cada uno de los días, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos por ejemplo, aquí podríamos hacer una cosa, simplemente para que veáis, podríamos decirle que nos pinte, como tengo todos los días, que nos pinte el valor de las bicis prestadas en este barrio en cada uno de los días, ¿no? Y vemos que como que el programa se lanzó en un cierto momento, quizá estos son los meses de verano de allá, probablemente, se está bien ordenado, y luego pues tuvo menos usuarios y estos son por días, ¿no? Y probablemente estas variaciones puede que sean, por ejemplo, a ver, vamos a coger, ahora ya tengo la curiosidad, vamos a coger el primer mes, más o menos, los primeros 30 días, ¿no? Fijaos que, bueno, ¿será que son los fines de semana? 7 días, 7 días, 7 días, bueno, puede ser, no sé, los fines de semana. En fin, como son cuentas de veces de bicicletas que se prestan, pues si le doy unique a esta columna, bueno, pues me da los números únicos que a lo mejor son, a ver, son estos, y si le pongo shape, me da 328, ¿dónde está? Que lo he perdido, aquí está, 328, eso quiere decir que hay algunos días que repiten, el número de cuentas que hay de las bicicletas, ¿no? Bien, y por supuesto los tipos de datos de cada una de las columnas, fijaos cómo es distinto, que esto ya lo veíamos con el info anteriormente, y el índice. ¿Listo? Hasta aquí la carga del dataset y una inspección inicial.